Pues vamos a empezar, ¿sale? De hecho, el tema es muy sencillo y es muy práctico. De hecho, la mayoría como que aprende como puntos importantes que son los que les preguntan tanto para exámenes para especialidad como para exámenes de ENAR. Y pues algo muy importante que debemos de saber de los linfomas es que hay dos tipos, linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Donde el linfoma no Hodgkin es el más frecuente, vemos, por ejemplo, que aproximadamente el 90% de todos los, 90% de los linfomas no Hodgkin son de tipo, por ejemplo, B. Y vemos que en esta gráfica, si quisiéramos subdividir a estos linfomas no Hodgkin, que representan un 62%, vemos en un 35% los linfomas células B grandes difusas, los linfomas folicular, los tipo MALT, y después hay otros subtipos, tanto los linfomas de las células del manto, que se encuentran en este porcentaje. Y después tenemos a los linfomas de Hodgkin, que van a ocupar el 8.2% hasta el 10% de todos los linfomas, e incluso el 0.6% de todas las neoplásicas. Cuando vemos principalmente a nivel mundial, el linfoma no Hodgkin va a ocupar el 11º lugar en incidencia y el 8º lugar en mortalidad, así como lo vemos en esta parte, no así como los tumores más frecuentes que son los que ya vimos en clases. Y cuando vemos en cuanto a clasificaciones en supervivencias y también en forma de cómo encontramos a estos pacientes, la mayoría, si se dan cuenta, el 25% puede estar en el estado clínico 1, pero también un 34%, que es la mayoría, se encuentra en etapas metásicas. Y esto va a repercutir porque vean que la supervivencia a 5 años en estos pacientes va a ser casi del 62% en comparación a un 82% en etapas tempranas. Y aquí en México podemos ver que el linfoma no Hodgkin ocupa una incidencia del 2.7%, colocándolo como el 12º lugar, y en mortalidad el 3.3%, colocándolo como en el 11º lugar en mortalidad aquí en México. Después de todos los cánceres que ya vimos de colorectal, próstata, mama, hígado, pulmón, estómago, páncreas. Algo muy importante que deben de tener es que los linfomas de Hodgkin provienen de células B con pocas células neoplásicas en un fondo inflamatorio. Sin embargo, algo muy importante, de hecho, en el ENARM viene esta imagen que ven aquí en su pantalla. Quiero que la memoricen muy bien porque incluso, por ejemplo, yo hasta cuando hice el examen del ENARM, el de especialidad, incluso el del, ¿cómo se llama? El examen de consejo, siempre usan esta imagen. Y es justamente esta imagen representa las células de Rich Steinberg, principalmente como en Estados Unidos lo manejan como ojos de búho, donde vemos que estos citoplasmas son prominentes, pero también el núcleo es prominente y bilateral y se encuentra en un medio tan inflamatorio como tal. Entonces, cuando vean una célula así, su diagnóstico directo debe de ser linfoma de Hodgkin, con estas células de red de Stenberg que aproximadamente están en un 1 a 2% en este tipo de linfomas. Cuando queremos diferenciar los linfomas, pues vamos a saber que la mayoría va a venir del origen de células B y que tienen como cierta particularidad. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin por lo general es localizado y puede diseminarse, por ejemplo, por contigüidad. ¿Qué significa eso? De que si está, por ejemplo, el linfoma en el cuello, puede irse a nivel de ganglios cervicales primero, después ganglios axilares, mamarias internas, y así como que va yendo un seguimiento de acuerdo a cómo va extendiéndose el ganglio en ese territorio. Sin embargo, los linfomas no Hodgkin tienen una extensión más diseminada. O sea, puede estar en el ganglio cervical, pero puede estar también en un ganglio axilar izquierdo y puede estar también, por ejemplo, en el vaso o en la región inguinal. A eso se llama como una extensión ganglionar diseminada y no como por contigüidad. Esa es una de las grandes diferencias. Otra, la diseminación extraganglionar es muy poco común en el linfoma de Hodgkin, así como el involucro de la médula ósea. Sin embargo, en linfoma no Hodgkin sí es muy común que estos ya incluso cuando los detecta uno ya estén involucrando la médula ósea.
Algo también que vamos a ver más adelante, los síntomas constitucionales. ¿Estos a qué se refiere? A la fiebre, a la pérdida de peso, sobre todo la diaforesis nocturna en estos pacientes. Y vean que el linfoma de Hodgkin es más común que en los no Hodgkin. Y incluso, por ejemplo, las características que suelen pasar en estos tipos de linfomas son los defectos cromosómicos. Uno es por aneuploidía y el otro es por lesiones o traslocaciones. Y algo también es que la diseminación hematogénica nunca va a existir en linfoma de Hodgkin, es más ganglionar, y el no Hodgkin solamente que infiltre a nivel de vasculatura es como podemos verlo. Ahora, cuando vemos el linfoma de Hodgkin, lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos. Uno que es la esclerosis nodular, la celularidad mixta, el rico en linfocitos o el que está depleto en linfocitos. El más común es el que ocurre en adultos jóvenes y es la esclerosis nodular prácticamente, y esta se caracteriza porque los ganglios van a estar más mediastinales. Principalmente es en mujeres y se van a encontrar en estadios tempranos. Por lo general, los pacientes refieren como mucha disnea, fatiga, por el lugar donde se localiza el tumor. Cuando hablamos de celularidad mixta, es decir, que hay esclerosis y también linfocitos, a eso le vamos a llamar como pleomórficos, va a ocurrir en el 15 al 30% de los casos y por lo general va a ser en hombres. Entonces, en mujeres es en jóvenes y en hombres es en más añosos, entonces para que se acuerden más o menos específicamente. Y en los hombres ocurre en etapas más tardías, estado clínico 3 y 4. Por lo tanto, lo deja como un pronóstico intermedio. Y cuando vemos, por ejemplo, el de mejor pronóstico, si ustedes les preguntan cuál es el de mejor pronóstico, es el rico en linfocitos. Sin embargo, es muy poco frecuente. Ocurre en el 5% y como su nombre lo dice, pues hay muchos linfocitos y que puede ser predominantemente en hombres y es no común a nivel mediastinal. Cuando vemos el de peor pronóstico de todos estos, va a ser el que está depleto el que hay disminución de linfocitos. Ocurre en menos del 1%, y esto es característico porque las células de Sternberg, por ejemplo, son grandes y hay fibrosis difusa alrededor de ellos. Y ocurre principalmente en hombres añosos, se ve como asociado a pacientes que están con VIH y el tratamiento, pues casi la mayoría no responde bien. Pero es menos frecuente. Cuando vemos el linfoma no Hodgkin, aquí es muy importante. Lo más común que ustedes van a ver en los hospitales es el linfoma no Hodgkin proveniente de las células B, porque acuérdense que hay de células T y de células B. Y de células B, el más frecuente es el linfoma de células B grandes difusas. De ahí le seguirían, por ejemplo, el linfoma folicular. Entonces, esos son los dos más frecuentes. Sin embargo, existe el linfoma de Burkitt, de células de manto, de la zona marginal, de las células pelúcidas, de LLS principalmente. Y esto se va a asociar principalmente a alteraciones cromosómicas, principal en CMYC, en ciclina D1, en BCL1 o mutaciones de BRAF B600C. Y las translocaciones más comunes que van a haber, por ejemplo, son la translocación del 11-14 para las células del manto y el 8q24 para el linfoma de Burkitt. En cambio, de células T o natural killers, vamos a ver que los linfomas van a ser de células T periféricas o la micosis fungoide. Pareciera que fuera como tipo hongo, pero más que nada es porque un linfoma cutáneo, ¿no? Entonces, cuando escuchen micosis fungoide, no se vayan con con la duda de que pueda ser un hongo. No, es un linfoma, pero se caracteriza porque está en la piel. Hay asociaciones, por ejemplo, el síndrome de Sézary, que justamente es estos tipos de linfoma asociado también incluso a neutropenia, linfopenia o también esplenomegalia en estos pacientes. Y se asocia un 50% con FCA, en pacientes como VIH, tratados o que son supresoras. Sobre todo se ha visto una asociación de los pacientes con antecedentes de esta enfermedad. Principalmente a medida que envejecen. Podemos dividir, por ejemplo, en inmunosupresores, anti-TNFs, trasplantados, autoinmunes, como Sjögren, lupus, artritis.
Infecciones, por ejemplo, aquí sí está más asociado con el virus de Epstein-Barr para el linfoma de Burkitt, VIH con linfoma no Hodgkin, Helicobacter pylori para hablar del linfoma de Malt, o otros virus, ¿no? El virus del herpes 8. Algo muy importante es la edad también. Ya vimos que cada uno tiene como sus características y la exposición es sobre todo a benceno, quimioterapia, radioterapias o solventes. Cuando es trasplante de órgano sólido, por ejemplo, el riesgo incrementa de 168 por 100,000 personas. Y las enfermedades autoinmunes incluso también, lo que les había comentado, Sjögren, lupus y artritis, es más frecuente en Sjögren que en artritis, por ejemplo. Y otras neoplásicas como carcinoma colorectal, que incrementa hasta 1.9 veces, pero tenemos pulmón, próstata, ureterial, melanoma o cáncer epidermoide de piel, que es el riesgo más de 2 veces. Cuando vemos este tipo de pacientes, algo muy importante que debemos de ver es que la mayoría puede presentar esto, una linfadenopatía sintomática, masa presente en radiografía de tórax o una presentación oculta. Es decir, llega un paciente, la mayoría llegan porque se palparon un ganglio en la axila, en la región inguinal o región cervical. Y por lo general son muy aparatosos, crecen muy rápido, o sea, no se detienen en ningún momento en su etapa de crecimiento o desarrollo. Entonces, estos pacientes llega a ser tan importante que puede condicionar compresión en el sitio donde esté. Es decir, si está en región inguinal, puede comprimir tanto la región inguinal que puede generar como un tipo ciática o limitación de la deambulación. Si está a nivel, por ejemplo, del cuello, puede generar un síndrome de vena cava y el paciente hincharse, mormarse y tener dificultad para respirar. Entonces, los sitios más frecuentes que vemos, por ejemplo, en cuanto a ganglios, es a nivel cervical, que es del 60-70%, mediastinal hasta el 60% y paraórticos 40% y axilares y vaso y región iliar hasta un 35%. Y los inguinales como en un 15% y los ilíacos en un 20%. Pero extraganglionares, vean que sí ocurre hasta de un 10 al 15%. Y la médula ósea, lo que habíamos comentado, el linfoma no Hodgkin puede ser hasta un 4%, pero se puede elevar hasta un 10%, sobre todo en etapas avanzadas. ¿Qué sucede? Puede haber masas mediastinales que le llamamos como enfermedad de Bulky, en el cual el tumor mide más de 10 centímetros cuando los mides en un plano horizontal. De manera que a eso, que ustedes vean una imagen como la que vemos en este lado, donde el corazón en la parte derecha se pierde, incluso se ve un reborde incrementado. Aquí hay que sospechar de un linfoma, principalmente a nivel mediastinal. O pacientes que tengan dolor torácico, disnea secundario a esta masa, o que ustedes puedan observar un derrame pleural, principalmente, o el síndrome de vena cava cuando están localizados en la parte superior o cervical, ¿no? Los síntomas sistémicos que siempre les van a preguntar son estos tres, y a estos les llamamos síntomas B, que es fiebre mayor de 38 grados, diaforesis que sea nocturna. La diaforesis se define como, por ejemplo, aquella en la que el paciente refiere que incrementó la sudoración, pero que moja, o sea, tiene que cambiarse la camisa porque se moja totalmente. Entonces, eso es súper importante que lo entiendan. No es una diaforesis como cuando haces ejercicio, te da calor o cuando tienes bochorno o cuando las mujeres, por ejemplo, están en menopausia y tienen una diaforesis leve. Esta es una diaforesis muy significativa. Y la pérdida de peso es súper importante esto. Más del 10% inexplicable en menos de 6 meses. Entonces, cuando te dice el paciente, no, sí perdí de peso, hay que preguntar, ¿en cuánto tiempo? Y fue con o sin ejercicio, con o sin ayuno o dieta, etcétera. Siempre tienen que ver esa parte cuando interrogan en la pérdida de peso. Acuérdense que en semiología siempre tenemos que ver justamente todo, la duración, el porcentaje y las causas que podrían condicionar la pérdida de peso. Algunos pacientes refieren prurito hasta en un 15%. Y este es un signo de pronóstico pobre. Acá, por ejemplo, en México hemos tenido pacientes que dicen, doctor, yo tenía mucha comezón y no se me quitaba ni con ningún antihistamínico.
Entonces, cuando les llega un paciente así, ya le dices todos los antihistamínicos, todos los esteroides y no hay respuesta, tienen que mandarlo con el internista para que empiece a valorar si no hay una enfermedad sistémica, porque sí, un prurito sí puede ser signo indirecto de linfoma. ¿Sale? Hay otras enfermedades, tanto neurológicas, nefróticas como intraabdominales, o que causan hipercalcemia. Por ejemplo, también algo muy común es ver la hepatoesplenomegalia. Los linfomas indolentes por lo general presentan este tipo de presentaciones que son agresivas y producen tumores focales. Entonces, súper importante en la exploración física palpar tanto el hígado como el vaso porque son signos indirectos de que podría haber alguna enfermedad de linfoma. Síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, a nivel renal, síndrome nefrótico, glomerulonefrosis, en sistema nervioso central, degeneración cerebelosa o múltiples exantemas en los pacientes. Y por laboratorios podemos ver todo esto: hipercalcemia, eosinofilia o citopenia. Pero esto es de acuerdo a la infiltración que tiene el tumor. Algo muy importante es que el 40% de los casos con afectación extraganglionar tienen como referencia como un gran imitador de las características clínicas que presentan los pacientes con linfoma. Pero algo que nos debe de tomar y que toma importancia para el linfoma es detectar estas complicaciones graves, como cual compresión medular que va a ocurrir hasta el 6.5%, sin involucro, por ejemplo, el cuerpo vertebral, taponamiento cardíaco cuando están a nivel mediastinal, la hipercalcemia, sobre todo en los linfomas leucemias, los síndromes de vena cava superior cuando están a nivel cervical, la meningitis linfomatosa cuando tienen lesiones al sistema nervioso central, síndrome de lisis tumoral, o cuando están a nivel abdominal o retroperitoneal, problemas de obstrucción intestinal, vía urinaria, tromboembolismos pulmonares, o cuando tienen deficiencia adquirida de complemento 1 como el angiodema. Cuando vemos de gastrointestinal, este va a ser como el sitio extraganglionar más frecuente. Es decir, va a ocurrir hasta en un 75%. Sin embargo, vean que, por ejemplo, la región ileocecal puede estar en un 7%, así como el intestino delgado en el 9%. Pero en el recto hasta va a estar en el 2% y muy raro en el colon. Pero cuando podemos encontrar lesiones linfomas a nivel abdominal pueden ser múltiples hasta en un 7%. Pero nada más quiero que recuerden que con que esté un linfoma gástrico, por ejemplo, si le dicen linfoma gástrico, el más frecuente es el tipo MALT. Y el tipo MAL es más frecuente asociado al Helicobacter pylori. De manera que si ustedes tuvieran un linfoma no Hodgkin gástrico intestinal, pensando en tipo MAL, probablemente secundario al Helicobacter pylori, el tratamiento es tratamiento para Helicobacter pylori. Y esta, por ejemplo, es pregunta del ENAR, o sea, pacientes que tienes así, ¿qué tratamiento das? No es un tratamiento que das como quimioterapia para linfoma, das tratamiento para el Helicobacter pylori que está condicionando este tipo de linfoma. Y esto, por ejemplo, cuando vemos, podemos tener también los linfomas, linfomas de células B grandes difusas que representan hasta el 60% de los casos y pueden tener pacientes con dolor en epigastrio, anorexia, náusea, vómito, saciedad temprana o sangrado de tubo digestivo alto. Pero vean, aproximadamente el 10% va a presentar síntomas B. Hay otro que es el linfoma cutáneo primario de células B grandes, que esta principalmente tiene una afectación cutánea, pero sin afectación ganglionar. Y puede el paciente presentar síntomas de lo que dijimos, diaforesis, pérdida de peso o fiebre, o tienen elevación de DHL o inmunofenotípico de linfoma de células grandes B difusas. Algo también que preguntan, por ejemplo, en el ENAR, cuando tienes un paciente así y tienes un ganglio, pues tú lo que quieres es una biopsia, pero la biopsia de excelencia diagnóstica es una biopsia escisional, porque por lo general cuando tenemos un tumor, lo que hacemos es biopsia incisional, es muy diferente. Escisional significa que tienes que quitar el ganglio completo porque los patólogos tienen que analizar a nivel de qué parte del ganglio viene, si de las células del manto, si de células B, de células T, que eso fue lo que vieron, por ejemplo, en inmunología,
para determinar las características. Y el 95% pues pueden ser por esclerosis nodular, esclerosis mixta, y el 5% por linfocito nodular. La inmunohistoquímica, pues estas son las más frecuentes, CD30, CD15 para linfoma de Hodgkin clásico. Algo muy importante que pedimos nosotros es el CD20, porque tenemos ya tratamiento blanco, que es el rituximab. De manera que nuestro abordaje requiere de una radiografía de tórax, TAC de cuello, tórax y abdomen con contraste, o si tienen PET-CT, pues con el PET-CT es más que suficiente. Y si el paciente tiene síntomas neurológicos, crisis convulsivas, dolor de cabeza, banderas rojas, cefalea con banderas rojas, pues hay que hacer una resonancia magnética de cerebro porque el PET-CT no permite detectar eso. Laboratorios, pues todo, ¿no? Lo que es una pH, BCG, química sanguínea, fosfatasa alcalina, DHL, PPH y TSH. Y aspirado de médula ósea y citometría de flujo, sobre todo para aquellos pacientes que están en etapa avanzada que quieres ver si hay infiltración de la médula ósea. Hay que hacer screening para VIH porque ya vimos que también se relaciona como tal y no se recomienda la parotomía exploradora y hay que estadificarlo con este esquema, que es el de ANAR, en el cual el 1 es un ganglio linfático único, el 2 es múltiples, pero en el mismo lado del diafragma, por ejemplo, de aquí para acá. Cuando son 3, el estado clínico 3 son en ambos lados del diafragma, ¿vale? De ambos lados, y el 4 es cuando ya hay múltiples sitios, por ejemplo, cervical, tórax, hígado, inguinal, eso le llamamos estadio clínico 4. Masa de Bulky, lo que ya vimos en la radiografía, mayor de 10 centímetros, y es o 2 bien voluntado y pacientes que con una mujer en estado clínico 1 pues en un 88%. En el estado clínico 1A y 2A, en linfoma de Hodgkin, el tratamiento está por ciclos, seguido de radioterapia, donde está la lesión. Paciente con menos de 2 sitios ganglionares, 2 ciclos. Principalmente hay que administrar los 6 ciclos con respuesta temprana y evitar toxicidad por radiación. 3 y 4 es ABBD. Hay que clasificar el estado por los score para ver si le desescalamos o le escalamos a BCOP, que sería como la siguiente línea de tratamiento, o dar, por ejemplo, lo que es ABBD 6 ciclos seguido de BCOP como dosis estándar. Tenemos que en linfoma no Hodgkin y folicular, pues también existen las escalas como la de FLIPI o la de IPI, donde los factores pronósticos son igual la edad, el estado clínico, la hemoglobina, las áreas ganglionares y DHL. Y de acuerdo a eso damos puntaje y vemos la supervivencia a 5 y 10 años dependiendo del tipo histológico. De manera que el linfoma no Hodgkin, cuando vamos a evaluar en estos pacientes, tenemos que ver todo esto. La escala diagnóstica, los síntomas, el daño orgánico, la supervivencia que tienen estos pacientes y ver. En casos que sean asintomáticos podemos ver, en caso de que sean leves o sintomáticos, vemos si tiene CD20 y le damos tratamiento con rituximab. Si son de alto grado, pues damos una quimioterapia llamada R-CHOP, R-bendamustina o RCBD. De manera que también podemos dividirla en baja carga tumoral. En aquellos que tienen estado clínico temprano se puede dar radioterapia. Si es estado clínico 3 y 4, podemos darle la quimioterapia, que aquí lo que quiero que aprendan es el R-CHOP. De manera que estado clínico 3-4, la quimioinmuno sería rituximab con CHOP, ¿no? Y cuando es 3-4 también el mismo esquema. Si no, se lleva a mantenimiento con rituximab cada 2 meses hasta 2 años en los 2 esquemas. Cuando hay progresión o recurrencia, se tiene que determinar qué tratamiento ya recibió y qué tratamiento le seguiría. Entonces, en estos pacientes se determina, por ejemplo, nuevas quimioterapias estándares para dar el seguimiento en estos pacientes y se debe de asociar con radioterapia. Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda?
son para los que más se está utilizando. En eso usted casi no mencionó abordaje quirúrgico, ¿verdad, doctor? Salvo que haya, No, por ejemplo, nada, pues nada, nada. un taponamiento cardíaco, pues ahí sí se entra y me imagino que esa es una No, cardiación. tampoco, ¿O tampoco? tampoco. El linfoma, la respuesta es tan sorprendente que en menos de 3 días ya te eliminó el linfoma. O sea, el tratamiento es tan excelente que te elimina el linfoma en cuestiones de días. O sea, de manera que tienes un paciente con taponamiento cardíaco que está con disnea, está intubado, lo tienes en terapia. Tú una vez soltándole, le decimos nosotros, una vez soltándole el chocho, a los 3 días el paciente está como si no le hubiera pasado nada. Es decir, al tercer día desaparecen las lesiones, al tercer día le quitas el tubo, al tercer día el paciente ya empieza a caminar, a la semana ya lo estás dando de alta. Entonces, cuando tienen pacientes con linfomas, si ustedes llegan a conocer pacientes, traten de que estos pacientes reciban el tratamiento y si no lo tienen, que busquen, porque el 100%, casi el 100% de los pacientes se curan, así sea el peor linfoma que tengan. Ok, gracias, doc. Ujú. Doctor, ¿cuál es la probabilidad de que haya recidivas en este tipo de linfomas? Sí, sí, sí hay probabilidades, pero por lo general son a mucho tiempo después, como 5 o 10 años después. De manera que nosotros hacemos seguimiento para el linfoma cada 6 meses, los primeros 2 años y después cada año, con PET-CT de preferencia. ¿Alguna otra pregunta? Eh, ya la última, doc, nos mencionó que tanto en enfermedades autoinmunes como para inmunosupresión es factor de riesgo para desarrollarlo. Pero en Uh-huh. enfermedades autoinmunes, ¿es por la propia enfermedad o es por los medicamentos que se dan? Por ejemplo, para el Sjögren o para el LES, ¿es por Ajá, el es por la tratamiento que se enfermedad. está dando o es por la enfermedad propia? Es por la enfermedad, porque la enfermedad es como autoinmune. Y de hecho, el tratamiento, una vez que tú das tratamiento para el linfoma, también estás dando tratamiento para la enfermedad autoinmune. De manera que hoy en día, por ejemplo, ¿qué te gusta? La artritis reumatoide, el Sjögren o el lupus, también el rituximab es tratamiento para eso. Ok, Entonces, ok. cuando das tratamiento, por ejemplo, al linfoma y le estás dando con rituximab, pues casi, casi también le estás pegando a todo. Entonces, por eso es como de elección. Ok, gracias, doc. Ujú. Y el Rituxi, acuérdense, es terapia dirigida para CD20. Ok, ya sería todo. Uh-huh. Mm, La verdad, pues, muchísimas gracias, doc. O sea, por los que ahorita estamos y por los que no se pudieron conectar, o sea, la verdad fue una experiencia muy agradable haber estado trabajando ahorita, pues, de manera virtual, pero pues en verdad, muchas gracias por darnos estas bases un poquito más clínicas. Se llevó bien y pues creo que todos nos llevamos o por ahí pues un poquito más de aprendizaje. Ya, ya se habló con el doctor Arturo y le vamos a intentar tramitar por ahí una constancia por parte de dirección. Eh, Me dijo que se comunicara con usted en estos días, o sea, ya queda ya para cuando usted quiera. Sí, muchas gracias. Pues sí, mira, lo importante aquí es que sepan por lo menos un poquito